Si nos ponemos a discutir sobre nuestras diferencias, nos podemos pasar toda la vida discutiendo. Si nos ponemos a trabajar sobre nuestras coincidencias, vamos a pasar toda la vida trabajando juntos. Son palabras de Pepe Mujica, un hombre humilde desde su nacimiento hasta su muerte, un floricultor que no completó la secundaria porque tenía que trabajar en el campo, como tantas personas de su generación. Un hombre que cuando maduró decidió formar parte del movimiento nacional Tupamaros. Su cuerpo recibió 6 balazos que le dirigió la policía. Aguantó la dureza de 3 lustros en la cárcel, aunque en 2 ocasiones consiguió fugarse. Mujica impulsó el movimiento de participación popular y con sus integrantes, tiempo después, se sumó a la coalición Frente Amplio. Para entonces, la clandestinidad ya era nada más y nada menos que un recuerdo. De la resistencia pasó a tomar el rumbo hacia la victoria. Pepe encabezó la candidatura que representaba una amalgama de movimientos con elementos comunes como son el antiimperialismo y los principios de emancipación a la latinoamericana y, por supuesto, a la izquierda. Alcanzó la presidencia de Uruguay y ejerció el cargo entre 2010 y 2015. A partir de ahí, ha sido hasta su muerte un icono mundial por hacer lo que debería formar parte de la rutina de cualquier dirigente de izquierdas. Vivir como se piensa, pensar como se vive y predicar con el ejemplo. Aunque en su etapa presidencial proyectó algunas sombras alargadas. Pero por su trayectoria lamentamos profundamente la pérdida de Pepe Mujica, líder carismático, muy reciente, de la historia latinoamericana. Su partida se produjo semanas después de que el mundo conociera al sucesor de Jorge Mario Bergoglio a la cabeza de la Curia Romana. A Francisco I le seguirá Robert Francis Prevost, León XIV, el 267 Papa de la Iglesia Católica, quien ejercerá un liderazgo tradicional. Por sus afirmaciones pretende seguir la misma línea que su antecesor, quien por otra parte pertenece a esa serie de personajes que continúan en las labores de que la Iglesia se adapte a los tiempos para que esta institución siga preservando su poder. ¿Cómo lo hará? ¿Qué se puede esperar? ¿La Iglesia tiene posibilidades de reforma, transformación profunda o democratización? Sobre todas estas cuestiones profundizaremos hoy en el camarote del transatlántico. Les saluda José Luis Torremocha Martín y a mi izquierda, el primer pasajero a bordo, el dueño del timón de este buque, Yamani Getotmi. Bienvenido, buenas tardes, querido. Pues buenas tardes, bien traído lo de Pepe Mujica. Y digo bien traído porque acabamos de perder a uno de los líderes de la izquierda latinoamericana, del socialismo del siglo XXI, y ha pasado absolutamente desapercibido. Casi solo se han enterado los muy enterados del tema. No obstante, la Iglesia Católica ha vivido uno de esos días mágicos. Tengo que reconocer que estoy absolutamente fascinado con la capacidad de la Iglesia Católica y la Curia Romana de generar relato, marcos y sobre todo espectáculo y, por qué no decirlo, esperpento. Y hemos visto que el mundo entero giraba su mirada hacia Roma. Roma durante días se ha convertido en el centro de la información, de la noticia, y hemos visto cómo también está, digamos, el Vaticano con su espectáculo medieval. Yo la verdad lo reconozco. Tiene que ser fascinante ver esto de cerca, cómo la Curia romana convierte un hecho absolutamente medieval, fumata blanca, fumata negra, y con todo ello hemos visto el esperpento también, en este lado del que nos consideramos, al menos
en parte miembros. Digo al menos en parte porque hemos llegado a ver cierto comportamiento y ciertas preguntas cuanto menos absurdas, como que preguntas del estilo de si quién o qué alma de la Iglesia Católica iba a ganar, si la progresista o la conservadora, como si la Iglesia Católica, por su naturaleza, una institución absolutamente conservadora, como si ésta fuese a tener algo de progresismo. Solo les faltó decir, menos mal que no lo han dicho, les faltó decir que quién iba a ganar, si la parte comunista, casi de la Iglesia Católica, y por qué no decirlo, solo les faltó decir anarquista, y el León XIV iba a destruir el Vaticano y iba a dejar de existir. Bueno, el Papa Francisco se ha dicho estos años que ha tenido de mandato, no sé si está bien planteado, que precisamente era un comunista, un anarquista infiltrado en la curia romana. ¿Lo ha dicho él? ¿O lo han dicho alguien? Lo ha dicho una derecha muy próxima al Opus Dei, que tiene su altavoz, y un popular locutor que es el gran referente de la derecha en el Estado español. Pues cómo sería, ¿no? ¿Cómo sería esa derecha para llegar a decir que el Papa Francisco era comunista, ¿no? Imagino cómo sería ser de una derecha que piensa que el jefe de la Iglesia Católica, el jefe del Estado Vaticano, es un comunista infiltrado. Tengo que decir que hay que diferenciar también entre, a lo mejor por ahí empecemos a vislumbrar un poquito cómo es la cosa. Tendemos a mezclar ideología con mentalidad. La ideología es una cosa ordenada, una cosa con ideas bastante organizadas, ordenadas, con teorías, con cosas muy serias detrás, mientras que la mentalidad es algo que pueda surgir, instantáneamente. No está institucionalizada, ni tiene teoría detrás, ni nada por el estilo. Yo no descarto que el Papa Francisco fuese de mentalidad, y lo voy a decir, y sé lo que estoy diciendo y lo subrayo, progre. No lo descarto, porque en el fondo no ha hecho más que decir cosas. Yo no le he visto que haya hecho cosas de verdaderamente de izquierdas, o verdaderamente ni siquiera progresistas. Y algunas no las ha dicho. Ni siquiera, a lo mejor se lo han atribuido. Bueno, he visto que te has puesto, como debe ser, el traje de politólogo. Para eso estudiaste una carrera de ciencias políticas, o un grado, como se dice en los últimos años. ¿Te parece que hablemos de los liderazgos? Mujica era un liderazgo carismático. El Papa no deja de ser un liderazgo tradicional, ¿no? Siguiendo a Weber. ¿No crees que en este último tiempo, con la elección del Papa León XIV, se ha olvidado de que es un liderazgo tradicional? Bueno, compáralo con hace 100 años, por ponerte un ejemplo, o no menos, cuando Juan Pablo II fue elegido. Sí. Vale. Has hablado de Weber, y como has hablado de Weber, no tengo más remedio que rescatar sus conceptos de la legitimidad. Digamos que los papas, los jefes de la Iglesia Católica, sí es verdad que tienen un liderazgo tradicional, pero también algo de carismático tienen, en el sentido de que tienen ese aura de becarios de Dios, básicamente en la tierra.
Por lo tanto, tienen algo de profético al ser vicario de Dios en la tierra. No hay que olvidar que esta gente suelen ser o son, según la doctrina, casi intermediarios entre el común de los cristianos y Dios, y toda esa teología cristiana, etcétera. Y tienen la capacidad de incluso de cambiar cosas. En esa, pues no hay que olvidar las encíclicas que hacen. Marcan tiempos, marcan eras. En cuanto a Mújica, sí es verdad, tiene cierto liderazgo carismático en el sentido de la personalidad, y carismático como lo entendemos hoy en día, de una personalidad casi que te apresa, ¿no? en su capacidad de generar seguidores, generar discursos, generar marcos, etcétera, etcétera. Pero no deja de ser también cuya legitimidad parte del Estado, dentro de un procedimiento estatal que son las elecciones, dentro de un procedimiento democrático, dentro de la democracia liberal representativa, y por lo tanto, más allá del personaje, lo que es el propio Mujica, por su historia, que puede llegar a tener ese liderazgo carismático, aunque él pretendió tener otro tipo de liderazgo. No hay que olvidar eso. Mujica siempre intentó tener ese liderazgo, pretendido o no, por su parte, a lo mejor estamos equivocados, que es un liderazgo, digamos, más colegiado, más de cooperativo. Pero él encaja dentro de un liderazgo, debido a su legitimidad, diría yo, racional, porque al final corresponde a un sistema democrático. De hecho, curiosamente, es el único líder de izquierdas que no ha cuestionado mucho la derecha. Cuando ya no gobernaba, y porque se trata, pues con todos los respetos y el cariño que sentimos hacia Uruguay, de un país que no está tan en la órbita de la derecha. Sí, efectivamente, hay que reconocer que él consiguió, pues también Uruguay no es ni Venezuela, ni Brasil, ni siquiera Ecuador en su momento con Correa, o sea que al final no tiene esa capacidad, ni Argentina no tiene esa capacidad de generar influencias y hegemonías como son otros, aunque hay que reconocer que él como persona, como forma de ejercer el liderazgo, consiguió eso que llaman ahora como ser referente moral, debido al menos a su manera de vivir y a su manera de estar y ser en el mundo, en la presidencia, por ejemplo. Estabas hablando de legitimidad tradicional y, bueno, de todas esas ideas que nos enseñó Weber, que la hemos aprendido con él. Yo creo que en esta elección papal, ya esa ceremonia de que lo elige Dios, lo que has dicho tú antes de fumata blanca, fumata negra, ya creo que está completamente superado hasta entre los seguidores y las personas católicas, porque ya no se incidió en la cobertura de la información de la elección en estos elementos, ni siquiera los, digamos, más radicales seguidores de la doctrina católica, sino de puramente política, de si va a ser un papa oriental o negro, que eso se llegaba a plantear con una alegría tremenda, o si sería latinoamericano, italiano o finalmente, como ha sido, estadounidense. Bueno, porque yo creo que el papa es estadounidense. Me quedé en que era estadounidense, peruano, español, francés, y ahí me quedé. Vamos a ver, seamos honestos y no caigamos en la trampa de los medios de comunicación, que muchas veces, pues ya sabemos, tú en eso eres mucho más conocedor que yo de los medios de comunicación. León XIV, Robert Francis Prevost, es estadounidense, nacido en Chicago. Lleva supuestamente 40 años viviendo en Perú, pero eso no lo hace peruano,
De hecho, yo le he escuchado hablar español y la verdad me sorprendió bastante. Tengo que reconocerlo. 40 años en Perú y todavía su español deja mucho que desear. Por lo menos el acento, que el tipo no debió pisar mucho la calle, por lo menos. Dicho esto, si bien es que los medios de comunicación ya no se centran en la parte puramente teológica, religiosa, espiritual, y se centran mucho más en el espectáculo, la fumata blanca, fumata negra, la convierten en una especie de espectáculo, básicamente. Y turístico, lo decíamos la semana pasada. Sí, claro, es que Roma esos días se ha convertido básicamente en el epicentro del turismo religioso de todo el mundo. Además coincidió con el jubileo, luego los 9 días después de la muerte del Papa Francisco, los novendiales creo que se llaman y tal, pero hasta fíjate, lo convirtieron en tal espectáculo que hasta la gaviota que había en el tejado alimentando a su cría se hizo famosa esos días. Al final eso tiene que ver con la capacidad, para mí, la capacidad de la Iglesia Católica y el Estado Vaticano de generar espectáculo y estar en la palestra. Porque, volviendo al tema de Mujica, la izquierda acaba de perder lo que todo el mundo de la izquierda reconoce como su referente moral. Pues ha pasado desapercibido, ya te digo yo. Si no fuese, tú y yo sabemos porque nos interesa el tema, nos interesamos por la política, pero estoy convencido, si salimos ahora mismo y preguntamos la primera persona que pasa por aquí, probablemente me sorprendería, de hecho, si alguno supiese quién es Mujica. No obstante, todo el mundo sabe que hay un nuevo papa, sabe que Francisco I ha muerto, sabe que hay un nuevo papa, se llama Prevost, sabe que hay un nuevo papa que se llama, ha elegido el nombre de León XIV, incluso me atrevo a decir que lo saben hasta pronunciar en latín. Es una de las apuestas Leonen de León IV. Yo lo aprendí estos días. Bueno, yo di latín, soy de esa generación que lo teníamos obligatorio y desde luego se agradece. ¿Te parece que hablemos de la construcción del papado y de la imagen del sumo pontífice? El actual. Sí. Venga. Vale, pues por recordar, ¿no?, a la audiencia, que seguro que lo sabe, ha tomado el nombre de León XIV y según el propio Vaticano, ello se debe a que de alguna manera quiere vincularse a León XIII, autor de la encíclica Rerum Novarum, en la que la Iglesia mostraba su postura tras la Revolución Industrial y a su manera reclamaba justicia social, con todos los matices, por supuesto. Ahí se aprecia la línea de continuidad, de proyectar sensibilidad y cercanía, como ya hizo Francisco I, y continuar con la actualización de la doctrina social católica, algo a priori bastante complicado. La Iglesia ha afirmado, no en el último periodo de Francisco I solamente, ¿no?, sino a lo largo del último siglo, que la dignidad humana debería prevalecer sobre la opresión, y así trató de seducir a la clase obrera, sobre todo en los tiempos más convulsos, ¿no?, del siglo pasado y del anterior al siglo pasado. León XIII hablaba de distribución de los recursos, de la responsabilidad moral de los ricos y patronos, así como defendía la abolición de los distintos tipos de esclavitud. Pero hagamos el matiz, si no me equivoco, querido Yamani, que nunca promovió la ruptura con el orden. Establecido, efectivamente. Vale, pues vamos a ver esa tal
La Rerum Novarum. Rerum Novarum, que no sé lo que significa, la verdad. Vale, pues en el siglo XIX el tema era el tema, digamos, de la época, era el surgimiento era la revolución industrial. Y la clase obrera. Y el surgimiento, efectivamente, de la clase obrera, de los sindicatos de masas y de los partidos de masas, y la masa popular como concepto político. Como concepto político, y además surgen a raíz de eso pues un sinfín de teorías políticas y de ideologías. Una de ellas es el socialismo, etcétera, etcétera. Lógicamente, la Iglesia Católica no ha sobrevivido 2 milenios, más de 2000 años, sí. 2 milenios o más, dando la espalda a la realidad en la que vive. Sí, en aquel tiempo el tema era la clase obrera, la clase productora, la clase obrera contra la burguesía, etcétera, etcétera, pues lógicamente la Iglesia iba a tomar partido. Como son estos días, pues temas que son relevantes, por ejemplo la ecología, los derechos del colectivo LGTBI o el feminismo. Bueno, pero ahí la Iglesia... Bueno. Pero lógicamente que la Iglesia va a hablar de eso. Es que si no habla de eso, o al menos hacer como que habla, o como que toma posición, pues, por ejemplo, el Papa Francisco viajando en avión, no recuerdo de qué país, volviendo a Roma, pues dijo aquella famosa frase acerca del colectivo acerca de los gays. ¿Quién soy yo para juzgarles? Pues lógicamente. Luego, en otros ámbitos decía todo lo contrario. Sí, nunca dejo de catalogarles de enfermos. Sí, o decía, a todo el colectivo LGTBIQ+, al que habría que mirar con condescendencia, porque no con estos términos, pero sí tomándolos como enfermos. Yo creo que llegó incluso a decir, y no recuerdo en qué contexto, no me acuerdo, la verdad, dijo aquello de aquí hay mucho mariconeo, algo así dijo. O sea, dejémonos. Entonces, lógicamente, la Iglesia Católica o el Estado Vaticano va a tomar, va a posicionarse o va a decir cosas acerca de eso. Pero volvemos a la Rerum Novarum. La Rerum Novarum lo que hizo fue muy crítica con el socialismo, extremadamente crítica con el socialismo. Pero estaba a ese punto que lo plantearon como que ni una cosa ni la otra, ¿no? Sí, hombre. Y además defendiendo la propiedad privada. Si defiendes la propiedad privada en el siglo XIX, cuando hay una ideología muy potente de masas que defiende todo lo contrario... En plan, sed buenos con estos muchachos ricos, sí. Pagarles un salario, ¿no? Efectivamente, o sea, seguimos moviéndonos dentro del sistema, mientras que el socialismo se planteaba la emancipación, la Iglesia Católica sigue moviéndose dentro de la caridad y el asistencialismo, etcétera, etcétera. Con una estrategia clara. ¿Cuál es? Porque esto es un tema estratégico. Hombre... Entonces, que haya elegido el Papa actual el nombre del León XIV no significa necesariamente que alude a esa parte, digamos, ínfimamente social de León XIII. Vayamos a ver otra cosa. ¿Por qué entonces no se habla tanto de otra encíclica que promulgó el Papa León XIII que se titula Longinqua Oceani, en la cual este Papa León XIII estaba fascinado básicamente con la evolución del Estado de Estados Unidos, con la Unión, en la que está, que es un señor que ha sido, digamos, el impulsor de la expansión del catolicismo en Estados Unidos. Por lo tanto, quizás, solo quizás, como diría aquella canción, quizás, el tema no va tanto por
por la rama, digamos, esto de que defendió la clase obrera, sino más bien siendo estadounidense. Repetimos, que no es ni peruano, ni francés, ni español, es estadounidense nacido en Chicago y punto. Quizás el tema de la Iglesia Católica en su capacidad de adaptación y en su capacidad, no hay que olvidar que es, digamos, el Estado Vaticano es el más potente diplomáticamente hablando y tienen visión de futuro. Tienen relaciones, que si no me equivoco, con 180 países y conocen perfectamente la realidad de cada país y conocen perfectamente la realidad del mundo en que vivimos. Y el hecho de que hayan elegido un estadounidense, probablemente las cosas van porque Estados Unidos es el hegemón de Occidente. Digo el hegemón de Occidente y subrayo eso porque ya no es el hegemón único del mundo. Pero y sí, quizás porque Estados Unidos, cuando la Iglesia Católica estadounidense dejó de pagar su cuota, por decirlo de algún modo, el Estado Vaticano ha pasado a tener un déficit de 80 millones de euros. Sobre eso vamos a regresar luego. Estamos hablando de la construcción del liderazgo de Robert Francis Prevost, León XIV, quien se hace llamar Bob en las distancias cortas, según he podido leer, escuchar y ver en los medios. Sonríe, Yamani. ¡Hala! Se emociona. No me digas. Y ha cambiado ligeramente la indumentaria blanca papal. Dios, eso no puede ser. Siempre dentro de lo absurdo y el esperpento, yo he llegado a ver en la televisión programas enteros sobre la personalidad y la forma de ser del Papa León XIV. He llegado a escuchar un análisis sesudo, de una experta en el lenguaje no verbal, que decía que los ojos de León XIV, como lo decía, era como algo así que denotaban que era una persona que sabía escuchar. Yo digo que era un tipo que llevaba 2 días sin dormir, simplemente. ¿Y qué decía de sus ojos? Pues eso, que al ser así, no sé cómo lo explicaría, que esos ojos, como que al tenerlas de una manera, pues parece ser que se lee en sus ojos que es una persona que sabe escuchar y es dialogante. Solo decir una cosa, que se llame Bob, bueno, todos sabemos que en las distancias cortas, la gente cercana a nosotros, nuestra gente, nos llaman de distintas maneras. A mí me llaman de un modo, a ti te llamarán de otro. Claro que sí, en las distancias cortas tenemos apodos asequibles y sobre todo cuando tu nombre es el Yamani Edomir Hacham, no le queda otra, a la gente no le queda otra que llamarte de la manera más asequible posible. Entonces que se llame Bob, pues lo siento mucho. Todos, por cierto, todos los estadounidenses que se llaman Robert, todos acaban llamándose Bob, todos, hasta en Hollywood. O sea que bueno, ya, pero estamos hablando que es el representante de Dios en la tierra y que algo ha cambiado para tratar de proyectar esa cercanía con la gente, que se proyecte, que le llaman por estos apelativos, se deja llamar así. Por eso le dedicaron 2 semanas en la televisión y hasta tú y yo le estamos dedicando todo un podcast, todo un programa de un podcast. O sea, algo con todo el gusto. Sí, todo el gusto. Y mira que lo bien que lo estamos pasando. O sea, que podíamos dedicarlo a otros, pero le estamos dedicando a él. Y con nuestras aportaciones, el Papa actual va a cumplir 70 años en septiembre. Es agustino. Y Yamani, a San Agustín se le conoce como el padre de la Iglesia. Se considera, hablamos de León XIV, heredero del Concilio Vaticano II. Sí. Ha reconocido que la fe
no vive sus mejores momentos y que en ocasiones y en algunos contextos se reduce al absurdo. Esto no lo estoy diciendo yo, lo ha dicho él. Vale. Pretende combatir lo que considera ridiculizar a las personas creyentes que, según su opinión, están siendo atacadas. Plantea abiertamente que existe una amenaza hacia el cristianismo y hacia las personas que creen o pertenecen a la Iglesia. ¿De verdad la Iglesia está amenazada? ¿O es que la religión vive horas bajas? Vale, en primer lugar déjame señalar una cosa que San Agustín creo que era del norte de África, ¿no? Efectivamente. Vale. Pero bueno, porque muchas veces a cierta gente se les olvida estos días que vivimos eso, perdóname que solo hago un inciso, que por ejemplo que todo el mundo ahora está con el no sé qué de... Hasta Starmer habló, ya acabó adoptando la teoría del gran reemplazo estos últimos días y mucha gente mira al norte de África como si fuese el ogro, ¿no? Pues no estaría mal a esta gente decirles que uno de los grandes teóricos y teólogos de su fe es norafricano. Dicho esto, pretende combatir lo que considera ridiculizar a las personas creyentes que, según su opinión, están siendo atacadas. Por fin, aleluya, veritatim habemus, por fin. Hoy estamos muy duchos en latín, por fin tenemos la verdad, por fin la Iglesia Católica está amenazada por Dios. ¿Por quién? Sobre todo en el Estado español está súper amenazada. ¿Por quién? Estamos, estamos ya en las condiciones objetivas de la revolución bolchevique anticlerical. Son objeto de mofas muchas veces, es lo que decía el actual Papa, que era realmente molesto eso, y que se ridiculizaba a las personas que creen. Bueno, hasta donde yo sé, todo lo contrario, la fe cristiana de hecho se está convirtiendo en moda entre los jóvenes. Solo hay que ver todo eso. Quizás la amenaza no viene tanto de fuera, ni siquiera de la izquierda. De hecho, fíjate lo absurdo del tema, que hasta muchísima gente de la izquierda, de la supuesta izquierda, ese progresillo tan de nuestros días, ha llegado a decir que bueno, incluso ha caído en la trampa de que puede que el Papa Francisco fuese un papa de izquierdas. Yo diría que la amenaza no viene tanto de eso, sino que viene del propio campo y espacio cristiano, por ejemplo el evangelismo. Ahí está la Iglesia Católica está perdiendo adeptos en América Latina, por ejemplo, pero a su vez está creciendo en África y creo que también en Asia, pero está perdiendo en Asia, en América Latina, no porque la izquierda, ni mucho menos, sino porque nuevas doctrinas dentro del mismo espacio de la Iglesia están creciendo. Ahí está... Fíjate Brasil cómo está con el tema de todo el evangelismo y tal. En tema de la religión, pues bueno, la religión está en horas bajas. Yo diría que sí, y me explico. Diría que sí, pero con matices. Hay un enorme auge de un cierto regreso al tradicionalismo cristiano en todas partes. De hecho, parece que está de moda ser creyente en estos momentos, pero yo diría que ese auge de ese regreso al cristianismo, como casi se ha convertido en moda, y aquí voy a utilizar una frase que dice, voy a intentar traducirla del árabe, que dice Mustafa, creo que se llama, un autor árabe que no me acuerdo ahora el nombre, que tiene dos libros muy interesantes, uno que es la psicología del oprimido, muy interesante, no sé si está traducido al árabe, y es que cuando las religiones, en este caso, pues se ve que está amenazada, pues lógicamente hay una reacción.
Y yo creo que esa enorme reacción que existe actualmente desde la derecha, además una derecha que no tiene mucha vinculación con, más allá del uso discursivo de valores, supuestos valores cristianos como la familia, etcétera, etcétera, pero hay dentro del propio campo de la extrema derecha, por ejemplo, Marine Le Pen, no, yo no la veo muy católica ni muy cristiana. Entonces, ese enorme revuelo dentro del propio campo cristiano o religioso en general se debe probablemente porque hay una amenaza de una posible, no muy inmediata, pero sí que puede llegar a ser una amenaza de extinción inevitable del ideal religioso. Porque las religiones prosperan allí donde las explicaciones a la naturaleza, o sea, a la realidad cotidiana, la natural o social o lo que fuese, son muy difíciles de alcanzar. No obstante, estamos cada vez acercándonos cada vez más a esa, digamos, a esa capacidad de explicarnos el mundo, tanto natural como social, en el que vivimos. Por lo tanto, las religiones como que ya no son necesarias. Yo ya no necesito un Dios, digamos, un ser metafísico que me explique iba a decir demiurgo platónico, pero no es exactamente igual. Un ser metafísico que me explique la realidad física o natural, incluso la realidad social, porque la ciencia avanzó tanto como que ya no la necesitamos. Y probablemente por ese lado, efectivamente, la religión ya no es tan necesaria y en este sentido sí que está amenazada la religión. Y además, perdóname que te diga una última cosa. Desde que Friedrich Nietzsche declaró Dios ha muerto, no lo decía en términos literales, no decía Dios ha muerto, porque Nietzsche no creía en eso. Pero sí que nos dejaba ver un hecho muy interesante, que es que la religión ya no es necesaria para marcar, digamos, el destino moral o para marcar la moralidad social, en el sentido que ya tenemos suficiente bagaje histórico, filosófico, etcétera, etcétera, como para que nuestra moral y nuestra ética social no necesite de un ser metafísico o de un creador para ser nosotros digamos, seres o sujetos morales entre nosotros mismos, lo cual la religión, vuelvo a insistir en ello, en ese sentido, amenazada, sí, está amenazada. Sobre todo se dirigen a Occidente, quienes integran la crisis romana y, bueno, como bien has explicado, Yamani, pues si hay un deterioro, si se compara con siglos anteriores, incluso décadas anteriores, o simplemente viendo cómo ha sido el proceso de elección del Papa, quién iba y cómo se comportaba. Volviendo a lo que puede proyectar este nuevo Papa, hay un tema claro que es el de la guerra, ¿no? El de la guerra que se está desarrollando en Europa entre Rusia y Ucrania. León XIV ha dicho que lleva en su corazón el sufrimiento del pueblo ucraniano. Pero como parte de esa decadencia de la Iglesia Católica, se ve que aunque tenga esa fuerza diplomática a la que has hecho referencia antes, se la ve completamente inoperante en esta guerra que ya se está negociando fundamentalmente entre Rusia y Estados Unidos, la finalización de la misma, y con la mirada de China. Bueno, es verdad que, bueno, sí, tiene capacidad diplomática, sí, pero no tiene capacidad de influencia. Entre otras cosas porque, por lo que decíamos, ¿no? La Iglesia ya no es capaz de movilizar a esos supuestos 1.400 millones de personas, porque si lo fuera, si fuese capaz de movilizar, imagínate tú que el Estado Vaticano fuese capaz de movilizar 1.400
millones de personas Le bastaría, en todo el mundo. le bastaría con una declaración de decir no a la guerra para que la guerra Claro. se terminara. Con un día de que diga todos los cristianos, todos los católicos, en primer lugar vamos a dudar de que sean 1400, que hay mucha gente que está, yo no sé, no conozco la terminología que utilizan, confirmada o bautizada, pero que luego no son practicantes. Como nuestro censo aquí, ¿no? De personas cristianas en el Estado español. ¿Cómo? Como el censo que hay aquí de Claro, personas cristianas en el Estado español, que el esto 90%, por quedarse corto, pertenecerían a la Iglesia Católica. Sí, pero con todo ello, incluso aunque tuviese la mitad, la Iglesia Católica movilizando la mitad de este número, 700 millones de personas en todo el mundo saliendo el mismo día diciendo no a la guerra en Ucrania o no al genocidio de la entidad sionista en Gaza, todo el mundo pararía, y muchos estados muy fuertes dirían vamos a analizar esto mucho mejor, porque aquí tenemos y hay estados donde el catolicismo efectivamente todavía es muy influyente. Porque Dios Pero lo no quiere, es. porque Dios lo quiere, sería ¿El qué? el fin de la guerra. Pues claro, pues si la Iglesia Católica puede utilizar lo que quiera, además es muy fácil para ellos utilizar este relato, este argumento. Pero también hay otro elemento que hay que analizar. Hablamos mucho de la Iglesia Católica, y a la Iglesia Católica le pasa ¿cómo diría yo? Vamos a compararlo, aunque la comparación es odiosa, pero puede ser. La Iglesia Católica, al fin y al cabo, no deja de ser como la nación para el Estado. La nación es un ente abstracto que necesita de un ente práctico, que es el Estado, para gestionarlo. Pues por ahí pues existen naciones sin Estado que aunque existan no significan nada en el mundo. No obstante, luego existen estados muy pequeñitos que pueden llegar a ser muy influyentes. Un ejemplo, el pueblo kurdo es un pueblo muy fuerte, muy arraigado en su zona, con una cultura muy característica, pero ahí ha recibido palos por todos. Irak, Siria, Turquía, hasta tal punto que hemos visto que últimamente ya el PKK se ha disuelto, Öcalan sigue en la cárcel, pero bueno, pues a lo mejor no le quedaba otra, ¿no? Kuwait, en el año 1992 o 91, cuando 90, perdón. 90-91. Sí. La operación Tormenta del Desierto. Cuando Irak de Saddam Hussein invadió Kuwait, el mundo entero se movilizó. Kuwait es un estado, sin exagerar, no llega al tamaño de hecho, para ir del este al oeste necesitas 1 hora. Atravesar todo el estado. Todo el estado de Kuwait lo puedes atravesar del este al oeste en 1 hora. Pero fíjate, movilizó a todo el mundo. Pues en este caso, y decía todo eso para que veamos, ¿no? Pues la Iglesia Católica, digamos, con sus creyentes, con sus clérigos, con sus párrocos, con sus creyentes, digamos que es la nación cristiana, que es la Iglesia. Pero luego está el Estado Vaticano, que es otra cosa bien diferente, que es el que tiene que gestionar todo eso y que funciona como Estado. De hecho, es el Estado más pequeño del mundo, pero a su vez es uno de los estados más influyentes. Hay que reconocerlo, que todavía tiene bastante influencia, pero no tanto como en épocas pasadas. Entonces, pues eso, el Estado Vaticano también se comportó como se comportó y se comporta como se comporta. Por lo tanto, quizás si la Iglesia Católica solo fuese Iglesia, a lo mejor tendríamos o estaríamos hablando de otra cosa. Seguimos con la construcción de la imagen y del discurso papal. Uh-huh. Si yo a ti te digo que este papa es anti-Trump, te sonará un poco extraño,
pero haciendo el seguimiento a lo que se ha publicado sobre él, hay que decir que ha tenido una crítica muy dura de Steve Bannon, que ha dicho eso, que Prevost está en contra de Trump. Y también se ha dicho de Prevost que es pragmático, esto porque es estadounidense, que tiene la cercanía de calidad propia de una persona latinoamericana, porque ha pasado varias décadas allí. Y lo que no se ha dicho, que tú antes lo has tratado de colocar y has anunciado que hablaremos de ello de alguna manera, es que en Estados Unidos viven más de 50 millones de personas católicas y que un porcentaje muy importante de los mismos, de las mismas, votaron a Donald Trump, ¿no? Sí. Eso nos ha dicho. Entonces, ¿tú crees, Yamani, que es difícil que se produzca un ataque del presidente de los Estados Unidos contra su propio electorado? Yo creo que sí. Bueno, vamos a tomar eso, una de las cosas que has dicho. 50 millones de católicos en Estados Unidos. A Trump no sé cuántos le votaron, 90 millones. Sí, se cree que más del 50% de sus votantes, ya sabes cómo se contabiliza quién pertenece a cada doctrina, fueron personas católicas, más del 50%. Vale, ahí está. Perdón, más del 50% de las personas que practican la doctrina católica. Vale. Okay. Por hacer un matiz muy importante. Sí. Vale, podemos tener esto que es una persona pragmática, que es anti-Trump, etcétera, y que lo han elegido por esas cosas, porque al ser estadounidense de cultura, digamos, pragmática, de estas del utilitarismo casi, pues va a ser un tipo anglosajón, digamos, ¿no? Que siempre tienen esa visión muy pragmática, muy realista, pero también podemos hacer otro análisis. O sea, aquí cada uno puede hacer lo que le da la gana y como le considere. La curia romana se rinde ante la Iglesia de Estados Unidos. Este también puede ser otro titular. Y se rinde porque, de hecho, cuando la Iglesia Católica estadounidense dejó de pagar lo que le toca... Es la principal contribuyente. Claro, ya por eso lo digo. El Estado Vaticano llegó a tener un déficit enorme. De hecho, uno de los problemas del Papa Francisco fue intentar arreglar el enorme agujero económico que existía en las finanzas de esto. Me sorprende que siempre hagamos ese análisis, digamos, de algún modo unidimensional o sesgado hacia una versión que pretendemos o que nos favorece, ¿no? Se puede decir que León XIII León XIV va a ser un freno a Trump. Es posible. Claro que es posible que si tenemos en cuenta el número de votantes católicos, pues podría serlo en el sentido de ojo, señor Donald Trump, yo tengo aquí al 50% de los 50 millones católicos en Estados Unidos, son votantes que son todos votantes. Yo puedo influenciar sobre su voto y decirle se acabó. Pero puede ser. Pero también se puede considerar que la Iglesia Católica, con su enorme conocimiento, debido a que tiene la diplomacia más desarrollada, porque tienen experiencia, porque es el Estado que más dura en el tiempo, que han visto que, bueno, ya va siendo tiempo de girar hacia Estados Unidos y girar hacia ese hegemón y dejar de tonterías y traer a un papa estadounidense para calmar los ánimos, porque los católicos que han votado a Trump posiblemente a lo mejor son muy convencidos del trumpismo, ¿no? Entonces habría que calmarles y sobre todo traerles otra vez
en términos religiosos, traerles otra vez al rebaño y que contribuyan, ¿no? De hecho, el hecho de que solo se hable de la primera versión, el hecho de que se deje de hablar de este segundo análisis, de la Iglesia Católica y la Curia Romana en el cónclave, se rinde a la Iglesia Católica estadounidense, no se ha dicho en ningún lugar, debe hacernos dudar. Como mínimo, como personas inteligentes, si es que lo somos, tenemos que dudar. ¿Por qué todo el mundo dice va a ser un freno a Trump? Y nos dice, ojo, que la Iglesia Católica se rinde a la Iglesia estadounidense, que en su mayoría es votante de Trump. Porque no todo el mundo dice eso. Aparte hemos visto las declaraciones de Trump, que era que estaba encantado, porque si él sí considera que el Papa es de Estados Unidos. Claro. Y consideraba como algo tremendamente positivo que este Papa fuera de su país. Pues es normal, pues lógico, pues es un tío... muchas veces miramos a Trump como si fuese un fanfarrón, que ya cometimos el error en la primera legislatura que tuvo, y es un tipo que sabe de lo que habla. Pues es lógico, si a mí me colocan un compatriota en una de las instituciones más influyentes, no digo la más, pero una de las más influyentes, además histórica, mi compatriota, que tiene los pozos culturales que tiene. No hay que olvidar que es un anglosajón, y los anglosajones son utilitarios por naturaleza. Y el utilitarismo es absolutamente beneficioso para Trump, porque Trump gestiona el Estado como si fuese una empresa. Estos días ha hecho una gira en el Golfo y curiosamente, más allá del apoyo incondicional que le brinda a la entidad sionista, no ha ido a Tel Aviv, ¿no? Porque él gestiona las cosas desde el utilitarismo. Ha firmado un sinfín de contratos de armas, de compra y de venta de armas, y de proyectos y de negocios, pero no ha ido a Tel Aviv a apoyar a su queridísimo, creo que fue el primero en recibir a Netanyahu. ¿Por qué? Porque no quería enfadar a los árabes, que le iban a comprar que van a pagar mucho, porque iban a comprar muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque eso es utilitarismo. Entonces, que te pongan un tipo como Prevost en la cumbre de la curia romana, pues lógicamente desde el utilitarismo anglosajón, pues no le quedó más remedio que celebrarlo. Y desde ese utilitarismo, Yamani, debemos recordar que el Vaticano desde el año 51 no tiene un vínculo diplomático con la República Popular China. Hubo un acuerdo que se selló en 2018 para nombramiento de obispos en China. Este acuerdo en su momento irritó a las posiciones más extremistas del Partido Conservador en Estados Unidos. Lo que sí podemos decir es que la Iglesia Católica tiene interés y quiere llegar a las 12 millones de personas que practican de alguna manera el cristianismo o se sienten identificadas con el cristianismo. ¿Crees que el Vaticano va a ser pragmático en sus relaciones con China en esta especie de guerra comercial o de amago de guerra comercial entre Estados Unidos y China? Bueno, yo creo que ahí está el tema. Yo creo que China y el Vaticano, al final, el Vaticano, vuelvo a insistir en ello. Replanteo la pregunta. ¿Crees que a China le importa el Vaticano? Yo creo que sí. ¿Por qué? Pues porque China es es una potencia muy diferente al resto, y China, como considera el Vaticano desde la concepción del Partido Comunista Chino, considera que el Vaticano es un Estado. No creo que eso no. Cuando digo considera que el Estado, no quiere decir que la cúpula del Partido Comunista Chino no entienda la lógica y la dimensión de la religiosa y cristiana y la capacidad de influencia de la Iglesia, ojo. Pero creo que también desde su lógica de un Estado que se basa principalmente, de momento, en el comercio, firmar un acuerdo
con otro Estado, desde la lógica de un Estado tan absoluta que ha demostrado una capacidad de pragmatismo absoluto para el Estado chino, es absoluto. O sea, yo firmo un acuerdo con un Estado que es el Estado Vaticano, que tiene la nación cristiana a su alcance, que tiene influencia en muchos sitios. Y yo, como Estado, que mi economía está basada en el comercio, que esto vemos que cada vez va cambiando, ¿eh? China cada vez va dejando de ser ese Estado que solo comercia, que también empieza a ejercer influencia, ya no solo la blanda, empezamos a ver influencia dura. La hemos visto, por ejemplo, en la guerra muy breve, muy relámpago, la guerra relámpago que ha existido hace unos días entre la India y Pakistán. Hemos visto cómo China daba una lección a Occidente en Cachemira. Ahí fue, China ya empieza a lanzar sus bengalas. Ojo, que ya no soy solo ese Estado que solo quiere comercial, que también. Entonces, en ese sentido, yo creo que China, bueno, pues tiene todo el derecho y la legitimidad del mundo a firmar acuerdos, como lo hacen todos, por cierto, que todos los acuerdos que firma la Iglesia Católica los firma el Estado Vaticano, ¿eh? Iglesia Católica como tal no tiene acuerdos, los tiene el Estado Vaticano. Y como China, ¿por qué no va a firmar un tratado, un acuerdo con un Estado que lo hace todo el mundo? Pues está claro que el Vaticano no se va a meter en la guerra económica, creo yo, en mi opinión. Por ir, pues ya cerrando el programa, has mencionado, Yamani, antes la posición que tiene la Iglesia y el Estado Vaticano con las mujeres y la comunidad LGTBIQ+. Francisco I hizo algunas declaraciones, tampoco fue tan contundente sobre todo en considerar a quien pertenece a la comunidad LGTBIQ+, personas con derechos, y lo mismo con respecto a las mujeres. Su sucesor, León XIV, no hay que ser un gran visionario para afirmar que va a seguir esa misma línea como lo hicieron los anteriores. Cuando se plantean cuestiones, incluso desde ámbitos progresistas o incluso de izquierdas, de que la Iglesia se puede democratizar o que tiene sus procesos para ir incluyendo a las mujeres, una institución que por supuesto se va a oponer siempre al aborto, ¿a ti eso cómo te suena? Bueno, yo he escuchado cosas, ya rescato de nuevo a Ramón Valle Inclán y aquello del esperpento. He escuchado mucho esperpento estas últimas semanas, como que la Iglesia avanzaba inexorablemente hacia un pensamiento progresista, pero que la Iglesia pues es un mastodonte que tiene sus tiempos, que avanza tectónicamente hablando, que avanzaba tan poco, tan lento, y si nos fijamos, la Iglesia siempre, miren, o sea, no nos hagan caso, miren la historia, donde siempre, a la hora de la verdad, cuando ya toca tomar partido, ¿dónde se situó la Iglesia? ¿De qué lado se posicionó realmente? ¿Se posicionó del lado de la izquierda italiana o del lado de Mussolini? Ahí quería llegar yo también. Se ha posicionado cuando tocaba del fascismo, con el fascismo. ¿Se posicionó del lado de la república legítima declarada por el pueblo español en las calles, o se posicionó con el golpe militar que luego se convirtió, con el movimiento nacional? Franco bajo palio. Ahí lo tienes. Entonces, vamos a ver, no vayamos a pedir peras al olmo. Seamos sinceros y sobre todo seamos honestos con nosotros mismos, ¿vale? Aunque sea por honestidad intelectual y para no caer en la disonancia cognitiva,
en lo absurdo, en lo esperpento, porque eso es muy doloroso. La disonancia cognitiva causa mucho dolor de cabeza. La Iglesia Católica tiene una naturaleza y su ADN es un ADN conservador. Perdonad. Bebe agüita, Yamani. Y continúa con tu exposición sobre el ADN. de la Iglesia, eso es. El ADN de la Iglesia, su naturaleza, su ser, es un ser conservador. Va a defender siempre lo más conservador. Entonces, si hablamos de la LGTBI, hablamos del colectivo LGTBI, no es normal que la Iglesia Católica ni siquiera puede hacer gestos pero discursos, nada más, no llega ni siquiera discursos oficiales en un avión con un micro abierto, etcétera. Pero a la hora de la verdad, la Iglesia Católica siempre va a considerar que el colectivo LGTBI contradice una cosa axial en su construcción y en su constructo teórico, que es la familia tradicional. La Iglesia Católica no va a abandonar la familia, sus valores tradicionales basados en la familia tradicional, la familia hetero. Y además la familia de un hombre con una mujer. Heteropatriarcado. Eso. No vayamos a pensar lo contrario. Entonces, y además para ello hay una jerarquización dentro de la misma familia. El hombre ocupa un sitio y la mujer ocupa otro. El hecho de que el Papa Francisco ha nombrado unas cuantas mujeres dentro de lo que son el mundo laico, que porque la Iglesia Católica también hace uso de los laicos para gestionarse, porque la Iglesia Católica, el Estado Vaticano no puede gestionar todo aquello sin recurrir a los laicos. El hecho de que ha nombrado unas cuantas mujeres en posiciones, no sé cómo se llaman, eso no quiere decir absolutamente nada, porque a la hora de la verdad, cuando se trata de un cambio sustancial, por ejemplo, que las mujeres lleven el servicio en una parroquia o lo que fuera, no lo ha hecho. Cosas que cambian sustancialmente la mentalidad, sustancialmente el constructo ideológico fundamental, sustancial de la Iglesia Católica, ningún papa se ha atrevido. Es más, los papas siempre han sido extremadamente eficaces en la lucha contra pensamientos progresistas, ideas de izquierdas, han sido extremadamente eficaces. Y si no, miren lo que ha hecho Karol Wojtyła. ¿Qué es lo primero que ha hecho Karol Wojtyła? Salir corriendo a Polonia para apoyar al gobierno, al sindicato Solidaridad. Lech Walesa. Lech Walesa, efectivamente. ¿Qué es lo que ha hecho el Papa viajero en toda su vida? ¿A qué se dedicó el Papa Juan Pablo II en toda su vida papal? A luchar contra el bloque comunista. Bueno, comunista, el socialismo real. ¿Sí o no? Sí, hasta que colapsó. Hasta que luego colapsó por... Luego tomó otro rol. Claro. Karol Wojtyła. Que en su momento pues fue la figura que la Iglesia consideró que necesitaba para continuar manteniendo su posición. Pero después del Papa Wojtyła, de Juan Pablo II, la Iglesia Católica lo que hizo, bueno, ya hemos terminado con la época del socialismo real, del bloque del Este, ya hemos entrado en un mundo donde solo hay una ideología dominante, que es el capital más salvaje. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Replegarse y volver a Benedicto XVI. Un tipo muy conservador, un teólogo además muy conservador. Cuando se le vio que no podía con todo aquello, pues no porque
no porque el mundo se le venía muy grande, sino porque los problemas internos de la Iglesia Católica y la propia lucha del Estado Vaticano, las luchas internas, que hicieron eligiera un tipo que volvía a dar esa proyección externa hacia afuera a la Iglesia Católica. Y fueron, como él mismo ha dicho, mis colegas han ido hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque en aquella época la sangría de la Iglesia venía de América Latina, porque donde la Iglesia Católica pierde más adeptos, en América Latina, pues se fueron ahí a traer a un tipo para intentar arreglar aquello. Ahora que parece que esto ya no, ¿de dónde viene el problema? Del hegemón de Occidente, Estados Unidos. Pues hay que elegir a un estadounidense. ¿Y por qué si no, desde hace décadas no eligen un italiano? Y siempre iban buscando por ahí. Pues porque la Iglesia Católica, su problema ya no está en Italia, no está ni siquiera en Europa, está en otras partes del mundo. Hemos hablado en este programa del Camarote del Transatlántico sobre la elección del Papa León XIV, sobre la Iglesia y el Vaticano en el tiempo actual. Sin duda, como hemos planteado a lo largo del programa, hay que estudiar lo que hace la Iglesia y el Vaticano a lo largo de los siglos. Uh-huh. Y en nuestro caso es un termómetro muy importante, sí, para lo que viene, donde estamos y sobre todo lo que viene. Llegamos al fin del programa. Yamani, ¿algo que quieras aportar antes del cierre definitivo? Efectivamente, dos cosas. Hay una lucha encarnizada geopolítica entre, y eso viene a lo que dices tú, ¿no? La Iglesia Católica siempre es el Estado Vaticano es el termómetro para saber por dónde va a ir el mundo, ¿no? La Iglesia Católica elige a un papa estadounidense. Hay una lucha encarnizada geopolítica entre Estados Unidos y China. Iglesia elige a un papa estadounidense. La Iglesia ha elegido bando, se ha situado. Punto, no hay más. La Iglesia Católica se ha situado del lado del bloque occidental frente a China, frente al bloque China, probablemente Rusia también, porque es un aliado de China. Entonces, pensemos así, pensemos en términos geopolíticos y sobre todo, no caigamos en la trampa del show mediático, porque no nos lleva a ninguna parte. Gracias por acompañarnos. Seguiremos navegando a todos los nudos de velocidad posibles. Gracias. Hasta la próxima.